días, amados hermanos y hermanas. Qué bueno es nuevamente encontrarnos por estos medios para seguir proclamando y anunciando el Evangelio del Reino. Hoy el Evangelio nos presenta, y les confieso que este extracto o esta porción que hemos leído del Evangelio de hoy, desde que comencé a sentir de una manera especial que el Señor me llamaba de una forma más radical a servirle como sacerdote cuando estaba, ¿verdad?, mucho más joven. Todavía lo estoy, pero estaba antes mucho más joven. Cuando estaba en la escuela superior, y mientras estaba en esos procesos de discernimiento, en mis momentos de oración y de reflexión profunda sobre esa vocación, sobre esa inquietud vocacional que sentía en lo profundo de mi corazón, uno de los textos bíblicos, una de las lecturas que más de una forma u otra calaban en lo hondo de mi corazón, era precisamente estas palabras, este trozo del Evangelio de Mateo que hemos escuchado hoy. En primer lugar, vemos cómo Jesús estaba rodeado de mucha gente, ¿verdad? Estaba a la orilla y él decide cruzar a la otra orilla. Entonces, ese cruzar a la otra orilla tiene, es el primer punto donde nos debemos detener para nosotros analizar, para nosotros reflexionar qué quiere decir el cruzar de una orilla a la otra. Nosotros no podemos permanecer estáticos cuando nosotros recibimos el llamado de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros sentimos esa llamada en lo profundo de nuestro corazón, no nos podemos quedar estáticos, tenemos que cruzar de una orilla a la otra. Muchas veces por el miedo, muchas veces por el qué dirán, muchas veces porque siento que no tengo las habilidades, porque a veces me siento indigno, porque a veces siento que no soy merecedor de un llamado tan hermoso en mi vida. Decido permanecer en una orilla, decido quedarme ahí. A veces recibimos algún llamado de parte de Dios y nosotros no lo sabemos reconocer. A veces lo reconocemos que el Señor ha estado calando hondo, profundo, que nos ha jamaqueado el corazón, que hemos vivido alguna experiencia que nos ha jamaqueado y tambaleado en el corazón, y como que tenemos miedo y no solamente miedo, sino que también tenemos falta de voluntad. A veces preferimos quedarnos en nuestra zona de confort y aunque suene como un cliché, pero es la realidad. A veces preferimos quedarnos en esta zona, en este área, que es lo más cómodo posible para mí, antes de yo dar el primer paso, ese paso que requiere continuar caminando, el estar constantemente en camino, donde no me puedo detener, donde si yo me detengo, pero está prohibido el sentarme y quedarme ahí debajo de ese árbol de sombra. No, tengo que continuar a pesar de las calamidades, a pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades por las que yo tenga que pasar y las que yo tenga que enfrentar. Por eso es que en muchas ocasiones muchos de nosotros cuando recibimos el llamado, y no necesariamente el llamado a la vida consagrada, no necesariamente el llamado a una vida ordenada, ¿verdad? No necesariamente el llamado a una vida sacerdotal, a una vida diaconal, a seguir al Señor de una forma más de cerca, más comprometedora, más radical. No, sino que en muchas ocasiones tú y yo recibimos alguna llamada y a veces nosotros tenemos miedo
porque pensamos que no tenemos las herramientas, porque no tenemos las destrezas, porque no tenemos las habilidades, porque no tenemos los dones, porque no tenemos los talentos. Sin embargo, se nos olvida que cuando Dios llama, es Dios mismo el que llama, que es Él el que te va a equipar, que es Él el que te va a adiestrar. Él te va a proveer, porque Dios es un Dios providencial. Y muchas veces tenemos que dejar el miedo a un lado. Y muchas veces por culpa del miedo, del temor, le decimos que no a la llamada de Dios. Vivimos en un mundo donde necesitamos más gente que esté dispuesta a ser proclamador, anunciador del Evangelio. Necesitamos más personas en este mundo que estén dispuestos a ser pregoneros del reino. Necesitamos más personas con un sentido de pertenencia y con un sentido de compromiso. No a estar en la orilla de mi zona de confort, es estar dispuesto a cruzar a la otra orilla. Y a veces el cruzar a la otra orilla conlleva que quizás el cruzar, ese momento donde cuando yo cruce, las aguas estén muy crecidas, que haya llovido mucho, que haya mucha tempestad. No obstante, nosotros confiamos plenamente en que la presencia del Señor nos acompaña. Tenemos que estar confiados, como pasó con Pedro cuando estaba aquella noche oscura, aquella tempestad, aquella tormenta, y él va confiadamente, camina sobre las aguas después que Jesús lo invita, lo exhorta a que venga hacia él, pero en un momento duda y comienza a hundirse y grita: Señor, sálvame. Muchas veces nosotros, cuando recibimos una llamada del Señor, dudamos. ¿Cuántas veces hemos dicho: sí, Señor, te voy a seguir? Como hicieron estos del relato de hoy. Señor, yo te voy a seguir. Sin embargo, Jesús le dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza. Esto quiere decir, hermanos y hermanas, que en medio de nuestros procesos, en medio de nuestra convicción, de nuestra seguridad, de nuestra certeza de que Dios me llamó y que yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que está en mis manos, todo lo que está a mi alcance para seguirlo, van a llegar momentos donde la duda nos va a asaltar, donde tú y yo vamos a dudar si verdaderamente Dios me llamó. Porque a veces nos sentimos pequeños, nos sentimos que no somos nada. Pero es que Dios se vale de lo que no es nada. Dios se sirve de los pequeños, de los sencillos, de los humildes. Precisamente cuando envía a su Hijo, quienes reciben el mensaje, quienes aceptan el mensaje y a quien Dios se le manifiesta en Cristo, fue a la gente sencilla, a la gente pobre, a la gente humilde. Por lo tanto, tú y yo tenemos que hacer todo lo posible para no dudar. Y si nosotros dudamos, tenemos que tener una herramienta en nuestras manos: la oración. No podemos abandonar por nada en el mundo la oración, ese momento de comunión. Tenemos que hacer lo posible porque siempre en nuestros días, en nuestras jornadas, en nuestras agendas cargadas, separar nuestros momentos de oración. Es en nuestros momentos de oración donde Dios se hace presente, donde Dios viene a ser como un bálsamo en nuestra vida. Llevamos a veces agendas muy cargadas, a veces vivimos días con unos sinsabores increíbles. Sin embargo, cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, cuando nos vaciamos delante del Señor, el Señor nos llena de su gracia, el Señor nos llena de su presencia, el Señor nos llena de su providencia y comenzamos a sentirnos que todo es tan llevadero. Es que a veces nuestra mente nos traiciona, nuestros pensamientos nos traicionan. Muchas veces nos levantamos pompeados, ¿verdad? Y decimos: hoy estoy enamorado de la vida, hoy estoy enamorado del Señor. Pero de momento, en medio del día, durante la jornada, recibí una mala noticia, o tuve un sinsabor, o tuve una situación o un encontronazo, un roce con una persona, y la alegría
o la pompiadera con la que me levanté se me va. Y entonces ahí viene el desánimo, la decepción, la desilusión. Y es ahí cuando yo tengo que reconocer, no, yo tengo que orar. Tú y yo somos vulnerables, somos sanadores heridos. Estamos constantemente sanando a otros, pero también nosotros necesitamos sanación. Y tenemos que dejarnos sanar por el Señor, porque nosotros no somos todopoderosos. Muchas veces pensamos que nosotros no necesitamos de la ayuda de nadie, que no necesitamos oración, y nos convertimos en seres totalmente egoístas. Nos creemos que todo lo podemos y estamos muy equivocados. Necesitamos de la oración, necesitamos de ese grupo de hermanos y hermanas que también nos arropen, nos abracen en sus oraciones. Es de sencillos, es de humildes reconocer cuando tú y yo necesitamos oración. Y por eso cuando el Señor nos llama, lo primero que debemos tener, la primera herramienta es la oración, porque siempre van a venir los ataques del enemigo. Y si nosotros somos débiles y frágiles en la fe, en el primer ataque vamos a decir, ok, me rindo, y no lo podemos permitir. Seguir a Jesús cuesta mucho. Aquí vemos cómo rápido empezaron las excusas. Uno dijo, bueno, pues Señor, permíteme que vaya a enterrar primero a mi padre. Y la respuesta que le da Jesús fue una respuesta bien fuerte. Fue una respuesta bien áspera. Que quizás esa persona dijo, esto yo no me lo esperaba. Y Jesús le dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos. Mira, mis queridos hermanos y hermanas, muchas veces cuando tú y yo recibimos el llamado de Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que los muertos entierren a los muertos. ¿Y qué significa esto? Pues mira, olvidar mi pasado. Muchas veces cuando recibimos ese llamado especial de Dios, de parte del Espíritu de Dios, muchas veces nos queremos porque estamos cargando con un pasado pesado. Muchas veces nosotros cuando estamos comenzando en este camino o cuando recibimos esa llamada especial de parte de Dios, de parte de esa providencia de Dios, muchas veces estamos en camino, pero estamos con nuestra mente pensando en el pasado. Muchas veces queremos llevar una vida, ¿verdad?, auténtica, pero estamos todavía viviendo en el pasado. Nosotros no podemos vivir en el pasado. Tenemos que dejar el pasado allá mismo, en el pasado, atrás. Porque a veces son unas limitaciones tan grandes lo que hacen en nosotros el estar cargando con sucesos, con eventos que hayan marcado la vida de forma negativa en nuestra vida, en un pasado. Se nos olvida que Jesús es capaz de hacer todo nuevo. Se nos olvida que cuando tú y yo decidimos emprender el camino de la cruz, el camino que lleva a Cristo, por difícil que sea, se nos olvida que Él todo lo hace nuevo, que Jesús significa nueva vida. Jesús es renovación, Jesús es restauración. Y a veces estamos en el camino, aceptamos, es verdad, a veces comenzamos, a veces decidimos cruzar de una orilla a la otra, pero estando ya en la otra orilla, miro a la otra orilla, a la orilla que pasé, con deseos de haberme quedado allá, con deseos de haberme quedado con la gente de allá, con las actitudes de allá, con mi conducta de allá, con mi conducta relajada de allá, porque eso pasa mucho. Hoy día tenemos un exceso de conducta relajada. Es decir, pues digo que hay que predicar, digo que hay que salir, digo que hay que misionar, digo que hay que proclamar el evangelio, pero me quedo sentado. Me quedo en esta zona mía de comodidad, pero no salgo al encuentro de los demás, porque quiero quedarme en la otra orilla. Tengo que cruzar la orilla.
cueste lo que cueste, pase lo que pase y lo que pase y lo que haya en la otra orilla. No sabemos, quizás en esta orilla hay abundancia. Quizás estamos en esta otra orilla porque decimos, bueno, aquí yo tengo de todo, aquí yo me siento bien, este es mi lugar, este es mi spot, allá yo no sé qué haya. Y si hay sequía, y si no hay nada, tenemos que acordarnos de Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, teniéndolo absolutamente todo. No obstante, al escuchar la voz de Dios que retumbó en su corazón, le creyó a pie juntilla, le creyó firmemente y dejó todo para ir a una tierra totalmente desconocida que manaba leche y miel a la abundancia. Pero él no sabía dónde quedaba. Aún así fue porque creyó firmemente, fielmente en la providencia de Dios, en la promesa de Dios, porque Dios no es hombre ni mujer para mentir. Así que vamos a cruzar de una orilla a la otra, vamos a continuar en el camino, vamos a seguir siendo pregoneros, vamos a seguir misionando, vamos a seguir predicando, vamos a seguir evangelizando, vamos a seguir haciendo que otros y otras puedan conocer a Cristo, al Cristo que tú y yo conocemos y que somos dichosos y bienaventurados. Vivimos en un mundo donde ya a la gente le da igual hablar o escuchar de Cristo. Hay otras personas también que ya se han olvidado de Cristo. Tenemos que ir a ellos y decirle y recordarle lo grande, lo poderoso, lo glorioso que es nuestro Señor. Así que, hermanos y hermanas, vamos a dejar todo a un lado. Vamos a dejar los miedos, vamos a dejar los temores y vamos a cruzar la otra orilla, teniendo por seguro que el Señor siempre nos va a proveer, que Él no tuvo un lugar fijo donde reclinar su cabeza, pero siempre, siempre gozó de que el Señor, Dios Padre, siempre fue providente. Vamos a confiar que a pesar de que nosotros no conozcamos el camino, el rumbo, la dirección, que aunque veamos un panorama incierto, el Señor que me llamó, el Señor que te llamó a ti, siempre te va a sostener con su diestra victoriosa. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.